Muy buenas noches. Estamos, gracias a Dios, nuevamente en una nueva oportunidad aquí para poder abrir, estudiar la palabra de Dios y ayudarnos justamente en los tiempos que vamos viviendo, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Ella nos ayuda a nosotros justamente para que podamos crecer, que podamos caminar con Dios y lógicamente cuando vamos pasando por ciertas circunstancias, tropezones, errores y cosas así, también la palabra de Dios nos ayuda. En esta noche el tema que quiero tocar justamente es el ejemplo de Abraham y su transformación como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Abraham y su transformación para con nosotros. Hay una exclamación y pregunta muy interesante que el apóstol San Pablo hace en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 24, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esas palabras de Pablo repercuten en muchos de nosotros cuando, queriendo hacer lo bueno, erramos y nos arrepentimos de habernos equivocado. ¿Cómo podemos ser transformados definitivamente? Y es la pregunta del millón. ¿Cómo, si hemos aceptado, creído, confiado en Jesús como Salvador, de repente podemos cometer ciertos errores? Y ahí es donde nosotros aprendemos justamente de la palabra de Dios los ejemplos y los modelos que nos enseñan en personas cuyos nombres están registrados en el libro de Dios, de la palabra de Dios, especialmente en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde se describe justamente la galería de la fe. Y cuando nosotros reconocemos básicamente de que nosotros somos pecadores y hemos de todo pecado, ¿cómo podemos en ese sentido ser transformados definitivamente? ¿Será que eso es instantáneo? La palabra de Dios declara en 2 Corintios 5:17, un pasaje muy conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por un lado, la Biblia declara que Dios nos hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos sella, nos perdona nuestros pecados, pero somos como un bebé que nace de nuevo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice justamente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí vamos a mirar 3D básicamente en estos 3 versículos. Primero, degustar la benignidad del Señor, como dice en el versículo 3. Eso significa reconocer que Dios es bueno. Eso significa reconocer que Dios, en su amor y su misericordia y su bondad, nos ha dado a Jesús como nuestro Salvador personal para que nosotros podamos ser perdonados y transformados. En segundo lugar, la segunda D está ahí en el versículo 2, donde nos dice desear el alimento espiritual. Eso significa un eufemismo para hablar justamente de la palabra de Dios, y nos especifica, dice, no adulterada. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra que la persona que lee la palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios y la obedece, es una persona que va a crecer. El apóstol San Pablo, cuando estaba hablando junto a los ancianos de Éfeso, en la localidad de Mileto, en el puerto de Mileto, dice en Hechos 20:32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Conocemos el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde Pablo nuevamente dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Volviendo nuevamente a 1 de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos que desear ese alimento espiritual, la palabra de Dios no adulterada, así como un bebé desea la leche materna no adulterada, porque eso le da el crecimiento. La tercera D que aparece aquí en 1 de Pedro capítulo 2 es desechar.
Tenemos que degustar en primer lugar la benignidad del Señor Jesús, reconociendo que Jesús es el que nos amó y dio su vida por nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día, y aquel que cree en Él entonces puede degustar de Jesús, o sea, ver que Él es bueno. Tenemos que desear la segunda D, el alimento espiritual, la palabra de Dios, y la tercera, tenemos cosas que desechar. Desechar la malicia, desechar el engaño, desechar la hipocresía, desechar las envidias y las murmuraciones. Y quiero desglosar justamente estas 3D en la primera. Degustar que Dios es bueno. Nosotros vemos que la palabra de Dios nos indica que Dios no es nuestro enemigo, al contrario, Él nos amó, nos ama y nos amará con amor eterno. Y Dios tiene preparado para nosotros, que somos hombres, que hemos creído en Jesús como Salvador y que tenemos nuestras debilidades, un trono de gracia. En el capítulo 4 del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, un pasaje que a mí me encanta, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En primer lugar, aquí tenemos justamente una demostración, una declaración de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Y dice que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo, así como nosotros, pero sin pecado. Nosotros muchas veces en las tentaciones cedemos, caemos, pecamos. Pero aquí justamente nos invita y dice: ok, tienes tus debilidades, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque en el trono de la gracia yo voy a alcanzar misericordia. La palabra misericordia es una palabra muy interesante porque es la compasión que Dios tiene para conmigo, que soy débil, y me ayuda justamente para hallar esa gracia que necesito para el oportuno socorro. En primer lugar, entonces vimos que Dios es bueno y tenemos que degustar. En segundo lugar, vemos que Dios es clemente y misericordioso. Esta palabra, esta frase así, exactamente igual, Dios es clemente y misericordioso, aparece 4 veces en la Biblia. En segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Dios es clemente y misericordioso. Dios es bueno, Dios es clemente y misericordioso. Y dice que si nos volvemos a Él vamos a hallar misericordia. Por eso que nosotros como hombres que somos pecadores tenemos el perdón de nuestro Dios, y aun cuando tratamos de hacer bien las cosas y nos equivocamos, Dios nos da la oportunidad nuevamente, si nos arrepentimos, de volvernos a Él, porque Él es clemente y es misericordioso. La segunda vez que aparece esta frase está en Nehemías capítulo 9, versículo 31, donde dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. La tercera cita que aparece esta misma frase de clemente y misericordioso está en el Salmo 111.4. Dice allí el Salmo 111.4: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Y la cuarta cita aparece en el Salmo 145.8, donde dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, la condición para comenzar un proceso de cambio que durará toda nuestra vida es el que Pedro coloca aquí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, Pedro, sí, yo he creído y he confiado en Jesús como mi Salvador. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Y ahora tengo que crecer. ¿Y cómo tengo que crecer?
El apóstol Pablo nos coloca la misma idea también que Pedro en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice pues el apóstol Pablo en el capítulo 4, 17 de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo coloca la necesidad de cambio de nuestra pasada manera de vivir como respuesta a la pregunta inicial que él mismo está diciendo en Romanos capítulo 7, versículo 24, que lo hemos mencionado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La única respuesta a esa situación de desesperación del miserable de Pablo lo da él mismo en el versículo 25 de Romanos capítulo 7. Dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Por eso que nosotros, cuando hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo instantáneamente en el momento que confiamos. El Espíritu Santo hace el trabajo de colocarnos a nosotros esa nueva vida, nos hace nacer de nuevo. Pero el cambio de vida, el cambio a nivel de carácter, a nivel de comportamiento, no es instantáneo, es un proceso. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos nos explica muy bien: queriendo hacer lo correcto, hago lo incorrecto. Queriendo obedecer a Dios, desobedezco a Dios. Queriendo reconocer que fui rescatado de mi vana manera de vivir, vuelvo a repetir aquellas cosas. ¿Por qué? Y el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta la da nuevamente él, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Por eso que en esta noche justamente estamos mirando de que la transformación que Dios hace en la vida de un creyente, de una persona que ha creído en Jesús como Salvador, por un lado, su nacimiento espiritual es instantáneo, pero su cambio es gradual, es un proceso. La pregunta: ¿existe la posibilidad de cambio instantáneo para los homicidas, homosexuales, parricidas, egoístas, adúlteros, ladrones, mentirosos, etcétera? La respuesta es sí, es categórico, es seguro, es firme, porque Dios no miente, Dios no cambia, Dios no engaña. Pero lo que sí tenemos que entender es de que el cambio de vida, de comportamiento y de actitudes es un proceso proporcional a la dedicación y a la obediencia que un cristiano hace a la palabra de Dios. Y para eso justamente en esta noche vamos a ver el ejemplo de Abraham. Abraham, cómo fue justamente su vida y el proceso de cambio que él tuvo. Abraham en la Biblia se lo declara el padre de la fe. Fue llamado en la Biblia amigo de Dios. Dice en segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 7: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Dice también el apóstol Santiago en el capítulo 2 versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces Abraham, que es el padre de la fe, fue amigo de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar, a degollar a su propio hijo como sacrificio a Dios en obediencia al pedido de Dios, que lo encontramos en el capítulo 22 de Génesis. Y cuando vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, vemos que Abraham estuvo dispuesto a obedecer y a sacrificar a su propio hijo por la fe. La palabra fe que lo llevó a la obediencia. Y dice ahí en Hebreos 11:17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y si no hubiera sido por Dios que le dijo: para Abraham, no le hagas daño al muchacho, Abraham lo hubiese matado.
¿Y cómo es eso? Y en el versículo 19 del capítulo 11 de Hebreos nos dice de que Abraham lo hubiese sacrificado porque estaba seguro y convencido de que Dios era poderoso para levantarle de los muertos a su hijo Isaac. Extraordinaria, la fe de Abraham es un ejemplo. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Abraham en cierto sentido? Bueno, lo hemos mencionado aquí, el apóstol Pablo también nos ratifica eso, varias partes de sus epístolas, ¿verdad? Pero vamos al libro de Romanos en el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice Romanos capítulo 4, versículos 1 hasta 5, dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Él se comportó bien, actuó bien, hizo las cosas correctas, dice, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿dónde estaba el secreto de Abraham? El secreto estaba en su fe. Abraham creyó a Dios. Y en ese momento que creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. O sea, por la fe él fue declarado justo. Entonces la pregunta siguiente es: ¿Abraham, una vez que fue declarado justo, cambió instantáneamente? ¿O tuvo que pasar muchos errores y dificultades en la vida? Pues sí, la Biblia declara, y por la historia relatada en Génesis y otros trechos del Nuevo Testamento, vemos que fue un proceso en la vida de Abraham y que duró nada más y nada menos que 100 años ese proceso, hasta su muerte. Porque la Biblia dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años y falleció a los 175 años. Dice Génesis 25:7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. 100 años para cambiar a Abraham y llegar a ser lo que fue. Sí, bueno, no nos desanimemos. No necesitamos vivir 100 años para que nosotros nos demos cuenta que sí se puede cambiar. El proceso de cambio puede ser comenzado a partir del momento que una persona recibe a Jesús como Salvador. Pero ese proceso no significa que instantáneamente ya cambiaste y nunca más vas a fallar. Abraham se equivocó en varias oportunidades. Algunas de ellas que las vamos a mencionar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, donde ahí está la declaración que Dios le prometió a Abraham y hizo un pacto con Abraham que justamente le haría padre de grandes naciones y todo lo demás. Dice ahí a partir del versículo 10 en adelante: hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, que era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham pretendió engañar a los egipcios. Temía que al saber la verdad lo mataran para conseguir quedarse con Sarai. Sarai habría sido una adquisición deseable para el harén de Faraón por causa de su riqueza, por causa de la belleza de Sarai y por la posibilidad de una alianza política también con el poderoso Abraham. Como hermano de ella, se le habría dado a Abraham un lugar de honor dentro de la política, digamos, de Faraón. Sin embargo, como su esposo, su vida estaría en peligro, ya que Sarai no podría entrar al harén de Faraón a menos que Abraham estuviera muerto. Así que Abraham dijo solo la mitad de la verdad, una mentira lógicamente, y mostró la falta de fe en la protección de Dios y en la provisión de Dios, aún después de todo lo que Dios le había prometido. Esto es una lección de cómo el mentir agrava los efectos del pecado. Cuando mintió, su problema no se hizo más fácil de resolver, sino más complejo. Cuando a Faraón le dio dotes por su mujer, él no los devolvió, sino se quedó con esa dote.
Ahora, fracasó el padre de la fe. Él dejó de confiar en Dios y descendió a Egipto para solucionar el problema que un problema de Dios era. Y muchas veces nosotros actuamos así. Nosotros, una vez que estamos en Jesús y le pertenecemos a Jesús, Él se hace responsable, y como que somos pertenencia de Dios, Dios se hace responsable de nuestra vida. Él nos ha prometido protección, provisión y dirección. Pero nosotros muchas veces decimos: sí, Dios, pero vos no entendés, parece, lo que a mí me hace falta o lo que yo necesito. Abraham, el padre de la fe, pasó exactamente lo mismo. También Abraham tuvo dificultades con su sobrino Lot. Cuando Dios lo llamó y le dijo, en Génesis capítulo 11, le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Él le llevó a su sobrino porque, bueno, pobrecito, su sobrino se quedó huérfano. Entonces él le cobijó y le llevó, más o menos no haciéndole mucho caso a Dios. Y vivió con él hasta que Dios puso un problema. Ellos se pelearon, o sea, los pastores de Abraham y los pastores de Lot se pelearon y tuvieron que separarse. Entonces Abraham le dice: bueno, elige tú para dónde vas a ir, yo voy a ir para otro lado. Otro error cometido con Abraham fue también con el rey Abimelech. Abraham también cometió el mismo procedimiento que pasó con el faraón de Egipto, y también recibió dotes, pero no le devolvió a Abimelech tampoco. Abraham, aparte de eso, fue adúltero, se metió con su sierva y fue nada más y nada menos que Sarai, su mujer, que la empujó para que haga ese adulterio. ¿Cuántos otros errores cometió en sus 100 años de caminar con Dios y que la Biblia no lo menciona? ¿Dejó de ser padre de la fe por eso? No. Dios quiere enseñarnos que ser hijo de Dios es instantáneo. Somos declarados santos por creer en Jesús, porque la santidad de Jesús se nos aplica. Pero la santificación es un proceso que nos va a durar toda la vida. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Abraham? Bueno, lo hemos dicho, que fue su fe. Y la fe lo llevó a la forma práctica de la obediencia. Por eso que en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Qué hizo Abraham en este caso? Pues él recibió una promesa. Dios le había prometido a él que le bendeciría. Y Abraham creyó a Dios y le obedeció. Dejó Ur de los caldeos, dejó su cultura, dejó sus amigos, dejó su casa, dejó su zona de confort y su seguridad. Y creyó que Dios haría de él una gran nación. Creyó que le daría la tierra prometida, creyó que le bendeciría, creyó que en su descendencia, la simiente de él, vendría Cristo y sería bendición a las familias de la tierra. El proceso, como dijimos, le duró 100 años y encima Abraham murió sin ver nada más que a su hijo Isaac y a Ismael y a algunos nietitos, pero estaba seguro que Dios cumpliría su promesa. ¿Cómo concluimos este trecho? Primero, si has creído en Jesús como tu Salvador personal, has nacido de nuevo. La Biblia dice que eres declarado santo y justo, porque la santidad y la justicia de Jesús se te aplican instantáneamente e inmediatamente por una declaración legal de la ley de Dios
que al que cree, su vida será automáticamente transformada en una nueva criatura y él será una persona santa y justa en ese momento. Pero en cuanto estamos en esta vida, tenemos un proceso hacia la santificación y un proceso hacia la justicia. Eso significa que cada día nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, obedecer y caminar con el Señor. Una persona escribió 3 pasos adelante y 2 para atrás. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros en nuestra vida. Hay veces que estamos espectacularmente bien, caminamos, obedecemos la palabra de Dios y vamos creciendo 3 pasos para adelante. Y de repente, por una circunstancia X, nosotros dejamos de mirar al Señor, dejamos de estar obedeciendo la palabra de Dios y nos volvemos a nuestra vieja vida, a nuestras viejas costumbres, a nuestras viejas prácticas, nos volvemos al pecado hasta que nos damos cuenta que nos hemos equivocado y decimos: Señor, perdónanos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y es en ese momento en que nosotros entramos al trono de la gracia para clamar por misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro, para que el Señor nos levante. Y cuando más estamos en esta vida, ese desafío va a continuar. Había una música que nosotros cantábamos antes cuando yo iba a la escuela dominical hace poco tiempo, que decía: Cristo manda que subamos más. Mirando al mundo, bajaremos más. Pero subiendo y bajando, nunca llegaremos. Subamos, mirando a Cristo cada día más. Crecer a imagen y semejanza de Jesús es el desafío, es un proceso. Problemas, tentaciones, pecados, vamos a seguir cometiendo, pero si eso ha pasado, recordemos que Jesús está a nuestro lado, nunca nos ha abandonado, nunca nos va a abandonar. Él estará dispuesto a escucharnos, a perdonarnos, a decir: vamos, levántate, seguimos adelante, porque tenemos todavía por delante una meta. Dios no te dejará. Estará activamente trabajando por medio de las circunstancias para ayudarte a tu bien. Muchas veces los problemas, las tentaciones, el pecado demuestran a veces que tú estás dejando de mirar a Dios porque te confiaste en tu capacidad y tu orgullo nuevamente te llevó por mal camino. Y puede que te encuentres desanimado por causa de eso, en algún pecado o en algún vicio metido. Pero tu fe en Dios, más la obediencia de levantarte y apartarte de esa mala decisión, de ese mal camino, y el sacrificio diario en la lectura de la palabra de Dios, la obediencia y la paciencia te llevarán a la victoria. Aquel que dijo en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él mismo también, al escribirle a los de la iglesia de Corinto, en el capítulo 9 de 1 Corintios, versículos 24 al 27, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquel que dijo: miserable de mí, se propuso correr la carrera propuesta por Dios, mirando puestos los ojos en Jesús, caminando, luchando, esforzándose para seguir adelante. ¿Cometió muchos errores? Sí. Vamos a estudiar también un poquito de la vida de él como ejemplo de transformación también, para que nos ayude a nosotros en nuestras vidas, de estímulo, de ánimo para seguir adelante y poder lógicamente crecer a imagen y semejanza de Jesús en cuanto estamos aguardando nuestra presencia con el Señor Jesús. Así es que mucha fuerza, mucho ánimo. Recordemos de que la transformación, cuando creemos en Jesús, es instantánea. Dios nos hace una nueva criatura, pero el estar cambiando el carácter, los malos hábitos y todo lo demás es un proceso. Así que vamos a orar,
Les invito a ustedes a estar orando también en sus hogares y después pueden estar orando también por los distintos motivos que tengan en sus familias. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y el honor por tu gran amor demostrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros podamos ser una nueva creación, ser hijos tuyos y entrar en el proceso, Señor, de estar siendo santificados, de estar caminando según el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Ayúdanos a correr con paciencia esa carrera. Padre, que tú estés bendiciendo y ayudando también a aquellos hermanos que en su debilidad se han alejado de ti o han abandonado el camino. Señor, ayúdales a volverse de sus caminos, mostrándoles, Señor, que en Cristo Jesús tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que sirva de eso de ejemplo y de ánimo para que también puedan alejarse, Señor, de sus malos hábitos. También, Padre, queremos clamar a ti por los enfermos, queremos clamar a ti, Señor, por este problema de la pandemia, que tú traigas sanidad, que tú ayudes para que esto se termine. Clamamos a ti también, Señor, para que proveas a aquellas personas que están necesitadas de trabajo, que están necesitadas, Señor, de sustento. Y también clamamos a ti, Señor, por los médicos, las enfermeras y todos los que están, Señor, día a día batallando contra esta enfermedad para ayudar, Señor, a los pacientes. Entregamos en tus manos, Padre, a las autoridades, que tú les des sabiduría, a los médicos, a los científicos también, para que encuentren realmente una salida, una solución mucho más cercana, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Oramos y clamamos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.